Taylor y la ladrona. Había una vez un pequeño y bonito pueblo, cerca de un gran bosque. En el bosque había una casa hecha de regalices de todos los sabores. Los habitantes del pueblo decían que la casa era mágica, aunque nunca habían visto quién vivía allí. Un día al pueblo llegaron dos futbolistas que jugaban en la Real Sociedad, el mejor equipo de la ciudad. Se llamaban Peter y Ronalda y estaban cansados de vivir en la ciudad. Querían vivir en un pequeño pueblo. Al poco de mudarse, Ronalda supo que estaba embarazada. Los dos se pusieron muy contentos. No obstante, al poco tiempo, Ronalda enfermó. Aquí tienes, está caliente. Peter solía cuidar de su mujer, pero por las tardes salía a entrenar. Un día decidió ir al bosque y vio la bonita casa hecha de regalices. Se acercó, pero no pudo llegar hasta la casa, porque estaba amurallada, para que nadie viera quién vivía allí. Volvió al día siguiente, cuando ya oscurecía. Se acercó a la casa y vio que en ella vivía una ladrona de guante blanco. La ladrona tenía el pelo blanco y rizado. En el pueblo decían que era malvada. Peter miró un rato y cuando se disponía a volver a casa, vio cerca del muro unos regalices. ¿Regalices? No pudo resistirse y los metió en el bolsillo para llevarlos a casa. Cuando llegó a casa, le dio los regalices a su mujer. Te he traído esto. Ronalda no pudo resistirse y se los comió enseguida. A la mañana siguiente, la mujer se levantó sin fiebre. Ha sido gracias a los regalices. Entonces Peter planeó un plan para poder coger más regalices y curar a Ronalda. Al día siguiente, por la noche, Peter se fue al bosque. Trepó por el muro, cogió unos regalices y se fue. Se los dio a su mujer y empezó a mejorar, aunque no se curó del todo. Volveré mañana por más. Cuando Peter ya había cogido unos pocos regalices, la ladrona le pilló y se enfadó muchísimo. ¿Pero cómo te atreves a entrar en mi jardín para coger regalices? La cuestión es que mi mujer está muy enferma y además está embarazada y parece ser que los regalices le hacen bien. Bien, pero no te va a salir gratis. Te voy a poner la siguiente condición. Cuando nazca tu hija me la tendrás que entregar. ¿Mi hija? Sí, esa es la única condición para que vuelvas a casa con los regalices. Peter volvió a casa y le contó lo sucedido a Ronalda. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos? ¡Sí! Cuando nació la niña, se la entregaron a la ladrona. Te llamarás Taylor. Pasaron los años y cuando Taylor cumplió 11 años, la ladrona le encerró en el desván. Cada vez que la ladrona quería ver a Taylor, le gritaba lo siguiente: ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Deja tu sábana caer! Y Taylor le tiraba una sábana por la ventana para que la ladrona pudiera subir. Un día, el hijo del rey salió a pasear por el bosque. Su nombre era Osvaldo y era actor.
De repente escuchó una canción que venía de una casa cercana. ¡Qué maravilla de voz! Intentó acercarse a la casa, pero enseguida se dio cuenta de que no podría acercarse porque la casa estaba amurallada. Entonces Osvaldo pensó en ir todos los días a escucharla cantar. Un día Osvaldo estaba detrás de un árbol escuchando cantar a Taylor cuando oyó una voz. ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Deja tu sábana caer! Al instante vio que Taylor lanzaba la sábana para que pudiera subir la ladrona. Osvaldo, al ver cómo podía acercarse a la chica, decidió volver por la noche. Cuando llegó, saltó la muralla y gritó. Taylor, Taylor, deja tu sábana caer. Taylor, pensando que era la ladrona, dejó caer la sábana. Osvaldo subió por la sábana. Al verle al principio la cantante se asustó, pero se le pasó al escucharle. Te he escuchado cantar y tu voz me ha gustado mucho. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! Pensaron que la mejor manera de escapar era bajar con la ayuda de la sábana. Pero cuando Taylor bajaba, la ladrona le vio. ¡Me has traicionado! Subió corriendo con la ayuda de la sábana e impidió que Taylor escapara. Nunca más vuelvas a acercarte a ese chico. Osvaldo se disgustó, pero al día siguiente volvió pensando que la ladrona no estaría. Pero al ver a la ladrona se asustó y saltó por la ventana. Por desgracia, Osvaldo cayó sobre unas espinas y se quedó ciego. Durante muchos años, Osvaldo iba al bosque a pasear hasta que fue a parar a un lago. Allí escuchó una canción que reconoció fácilmente. Era la voz de Taylor. Cuando Taylor vio a Osvaldo, se abalanzó sobre él. Taylor empezó a llorar y sus lágrimas se derramaron sobre los ojos de él. Y Osvaldo volvió a ver. Los dos se casaron y fueron felices para siempre. Alba de Castro López, Arana Yerza Mújica, Equia Manterola Garmendia, Eñaut Pulido García, Eñaut García Larrea, Eñaut Goñi Jiménez, el 12.